nueva oportunidad que nos diste, Señor, de ponernos de pie y de poder estar aquí otra vez, Señor, aprendiendo un poquito más, Señor, de lo que pues ya tenemos en mente, Señor, de lo que se trata, Señor, de lo que se trata lo que es. Te pido que nos des entendimiento, Señor, en esta hora. Amén. Este, y te pido, Señor, que des también oportunidad, Señor, a esos que pues a veces no tienen el tiempo que se den la oportunidad, Señor, porque son momentos, Señor, que valen la pena Sí, estar, sí. Amén. estar reunidos, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Amén. 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 Gracias. Amén. Bienvenidos a los que están viendo en YouTube. Estamos viendo el libro La verdadera naturaleza de Dios. Perdón. La verdadera naturaleza de Dios. Estamos en la página 73 de capítulo 4. La vida eterna es un regalo de Dios. Y Pastor Rodrigo, ¿tienes chance de leer? No se escucha. Micrófono, Rodrigo. Por favor. Gracias, perdón. Como el pecado puede conducir al infierno. Sí, El siguiente punto es importante, porque si no pones toda tu atención, te perderás todo lo que he enseñado. Si tú crees que debes mantener un cierto nivel de santidad externa para conservar tu salvación, y que si no lo haces, vas camino al infierno, entonces regresarás a la esclavitud de la ley del Antiguo Testamento, en la que tienes que actuar para ganarte la bendición de Dios, y eso te atormentará. De nuevo te convertirás en tu propio Salvador, tratando de recibir cosas de parte de Dios con base en tu bondad, en vez de lo que Jesucristo ha hecho por ti. Tú tienes que reconocer que tanto la salvación como el vivir la vida cristiana son obras del sacrificio del Señor Jesucristo. Algún día vamos a comparecer ante Dios, y si Él nos pregunta qué hemos hecho para justificar nuestra entrada al cielo, nosotros debemos señalar únicamente nuestra dependencia de la sangre de Jesucristo y no nuestra asistencia a la iglesia o el registro de nuestros diezmos o cualquier otra cosa. Pero a pesar de eso, tenemos que vivir vidas santas, porque no queremos darle a Satanás ningún poder sobre nosotros. El resultado más devastador del pecado habitual es el endurecimiento espiritual de nuestros corazones. Si vivimos abiertamente en pecado, nuestros corazones se endurecerán para el Espíritu Santo y para la palabra de Dios. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El pecado es engañoso y endurecerá los corazones de las personas para Dios y para otras personas. Y la palabra de Dios nos dice que es posible que la gente endurezca su corazón hasta el punto de que ya no les importe Jesucristo ni la salvación. Así como Dios no obligó a la gente a ser salva, Él tampoco obliga a la gente que continúe siendo salva. No es posible perder nuestra salvación, pero podríamos renunciar a esta si nos dejamos engañar y nos endurecemos lo suficiente. Por ejemplo, hablemos del pecado de no ir a la iglesia. La razón por la que asistimos a la iglesia no es porque Dios está pasando lista y Él nos bendecirá solamente si asistimos a la iglesia. Vamos a la iglesia para rodearnos de gente que nos edifique. Si estamos sentados en casa viendo la televisión, no vamos a escuchar las cosas que necesitamos y nuestros corazones lentamente se van a endurecer para las cosas de Dios. Cuando nuestros corazones, por medio del engaño del pecado, se endurecen, nos hacemos torpes e insensibles a la guía de Dios. Nos desviamos más y más de Él y de su protección. Y entonces, obedecer su palabra y la guía del Espíritu Santo ya no será importante. Cualquier clase de pecado o combinación de pecados puede endurecer nuestros corazones.
Si la gente continúa practicando el pecado, serán inducidos a ceder más y más ante ese poder, y el deseo de buscar y de conocer a Dios disminuirá más y más. También el placer que el pecado ofrece los atrapará con mayor fuerza, y se les hará más difícil dejarlo. En casos extremos, la gente podría estar tan engañada por el pecado que finalmente rechacen toda la contrición inspirada por el Espíritu Santo y le digan a Jesucristo que se vaya de sus vidas. Es una consecuencia muy grave, pero factible, para los creyentes que por su propia voluntad viven en pecado. Finalmente, es posible que los creyentes se endurezcan a sí mismos a tal grado que sus conciencias se cautericen, y entonces ya no ven claramente lo que están haciendo. Hasta pueden pensar que su pecado está bien. Están atrapados en el pecado y Satanás empieza a tentarlos para que renuncien a su fe en el Señor Jesucristo. Su pecado no los va a mandar al infierno, pero su pecado los pondrá en un lugar en el que estarán tan alejados de la convivencia con Dios que serán más sensibles para con Satanás que para con Dios. Cuando esto ocurre, es posible que pudieran decir: yo renuncio a todo este asunto de salvación. Jesucristo, salte de mi vida y deja de molestarme. Porque rechazan la salvación por medio de Jesucristo, se van al infierno. El pecado no hizo que Dios los mandara al infierno. Ellos desecharon su salvación y la rechazaron por su propia voluntad. Si hacen eso, la Biblia establece claramente que es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento. Si has estado viviendo en pecado y te has entregado al pecado, es muy posible que no puedas obtener el beneficio de las reservas espirituales que necesitas para entregarle tu vida al Señor. Si alguien te amenazara apuntándote con una pistola en la cabeza y dijera: renuncia a Jesucristo o te mato, tú probablemente rechazarías al Señor para salvar tu vida. ¿Por qué? Porque ahora mismo estás rechazando a Jesucristo por tu pecado. Quizá tú deseas tanto las riquezas, el sexo o las drogas que empujas a Jesús a un lado una y otra vez. Con el tiempo, tú podrías renunciar totalmente al Señor. Algunas veces la gente es tan miope que no ven cuando el infierno está cerca. Hay personas que han hecho exactamente lo que acabo de describir. Un ministro al que llamaremos Mark tenía fama de ser un gran sanador por la fe. He conocido gente que fue sanada a través de su ministerio de maneras milagrosas. El hijo de un amigo mío conocía a Mark solamente y dijo que creía que Mark era vuelto a nacer, que tenía un llamado real en su vida y que usaba los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Pero Mark, a causa de la riqueza, la fama y el prestigio que podía alcanzar, se alejó de Dios y lo rechazó por las cosas que podría ganar en la carne. El hijo de mi amigo dijo que ahora Mark ni siquiera cree que hay un Dios. Si eso es verdad, Mark sería un ejemplo de una persona que ha renunciado a su fe y se ha convertido en un reprobo. Gracias a Dios que eso no sucede con frecuencia. Lo que no leí fue el cuadrito que estaba aquí. No sé si quiere que lo leo o lo leemos. No, está bien, lees. ¿Sí? Estamos redimidos eternamente. Estamos seguros mientras queramos tener esta seguridad, pero no podemos dormirnos espiritualmente. No podemos darnos el lujo de coquetear con el pecado y de vivir en pecado, porque te aseguro que Satanás nos pondrá en situaciones comprometedoras. Amén. Gracias. Amén. ¿Algún comentario? Disculpen, se me fue la luz. Fue la luz. No hay problema. Gracias, pastor. Gracias, Jimmy, por ayudarme.
Un comentario de lo que leímos ahorita, cómo el pecado puede conducir al infierno. Ujú. Este, llegó un matrimonio aquí a la iglesia ellos van a otra iglesia, se congregan en otra iglesia, pero cuando yo inicié, ellos fueron parte de los primeros que les empecé a evangelizar en un pueblo que se llama aquí, cerquita para mí, a tener una célula en su casa. Y el esposo viene siendo taxista. Y resulta que conoció a una prostituta que llevaba diario a su pueblo, de la cantina la llevaba a su pueblo. Por total que tuvieron algo que ver y hasta la fecha no se ha podido zafar y vinieron conmigo para apoyarles a restaurar su matrimonio. Y ayer vinieron al estudio y estuvimos ahí en el estudio y le salió un flete. Y creo que es la muchacha la que le dijo que la llevara a su casa. Total que su esposa la están dializando y pues camina muy poco ella y aquí se quedó ella con nosotros y duramos un rato esperando que viniera su esposo y nos dijo, ¿saben qué? Me voy caminando despacito de aquí a la plaza y ahí me quedo mientras viene mi esposo de su viaje y pues le dijimos, si quiere le damos right, hermana. No, no vamos, yo me voy aquí a pie, acabo, quiero estar un rato en la plaza. Bueno, se fue a la plaza ella y nos fuimos a la casa, nosotros nos dieron como a las 10 de la noche y el brother nunca llegó por su esposa. Ahí la dejó abandonada en la plaza. Ella se tuvo que caminar hasta el mercado y ya estando en el mercado nos habló por teléfono que si la podíamos llevar a su casa. Y y nos sorprendimos pues porque la dejó en la calle. Y vemos con el tema que estamos hablando, cómo el corazón se endurece cuando nos empezamos a alejar del Señor. Y es muy peligroso porque ahorita en la actualidad muchos están dejando de asistir a la iglesia como no pasa nada, ¿no? Pero veo como este tema que estamos compartiendo y pensando en ese matrimonio, cómo el brother ya endureció su corazón, se hizo insensible, abandonó a su familia, abandonó a sus hijos y pues dijo la hermana, nos platicó ayer que duró 3 días sin comer porque no le traía comida al esposo, que es un basurero su casa y estamos pensando pues ir a ayudarle a limpiar la casa, ¿verdad? Pero digo, ¿hasta dónde llega el pecado? ¿Hasta dónde va carcomiendo? Por eso Andon dicen que por eso cuando Adán y Eva pecaron, pues no le aplicó la ley o no lo dijo, o no le dijo las consecuencias para que no viviera en temor, ¿verdad? Y puedo ver ahora, pues, sea, que es cierto, pues, de que realmente cuando un corazón se endurece, puede llegar el tiempo, a lo mejor no verbalmente lo puede decir, Señor, aléjate de mí, ya no te quiero, pero con sus acciones, poco a poco, va dando a entender eso y pues, vemos que sí puede llegar a perderse, ¿eh? Y pues está tremendo, la verdad, está tremendo. Amén. Gracias. Wow. ¿Alguien más? Hay se me hizo muy interesante el hecho de utilizar la figura de un corazón que se puede endurecer. Por lo general, el plan de Dios es al revés, que un corazón duro se ablande, pero qué curioso que el pecado nos puede insensibilizar. El uso del pecado, vivir en el pecado o estar en él. Ujú. Hay un personaje en la Biblia que siempre me causó mucha curiosidad y lo estuve investigando a partir de la clase pasada, que aparece en 3 versículos, que es Demas, era un colaborador de Pablo. Y en diferentes cartas Pablo lo menciona cuando manda saludos, como cuando menciona a Lucas, cuando menciona a Timoteo. En Colosenses 4:14 dice, os saluda el Lucas, el médico amado, y Demas. Lo pone como al nivel de Lucas. En Filemón 24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, como que empieza a saludarlos. Y Demas está con Pablo, lo acompaña.
resulta que el segundo de Timoteo, que es cuando Pablo está preso, creo, o ya le falta poco para que se le aplique la sentencia de muerte, dice el versículo 10 del capítulo 4, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Entonces siempre me causó curiosidad este personaje, Demas, alguien que estaba directamente con el apóstol Pablo y lo acompañaba en los viajes y mandaba sus saludos en las cartas. Y en la última carta de Timoteo, Pablo lo, no usa la palabra expuso, pero prácticamente menciona que Demas ama más a este mundo, que amó más al mundo al final y lo desamparó. Y tiene sentido el hecho de que un corazón encendido se pudo haber endurecido, como no sé, le pasó a Salomón, que también se endureció o se apartó de Dios. El concepto de perder la salvación es algo que es erróneo, porque es cierto, no se puede perder como tal, pero un corazón se puede endurecer. Cuando Pablo dice, Pablo no, cuando Hebreos creo que dice que nos congreguemos, tanto más que ese día se acerca, como una advertencia del hecho de no enfriarnos sabiendo que Cristo viene pronto. Bueno, no voy a ser larga, eso era algo que andaba rondando en mi mente y lo quería compartir. Bien, gracias. Gracias. Sí, ¿puedo tantito? Sí. Tantito. No, pues resulta que viene el teléfono que hay muchos tipos de sangre, ¿no? Exactamente los que salvaron nomás del arca. Y no hay más, entonces tenemos algo original. Y en base a lo que predicaba Esteban el domingo, yo pensaba una reconexión. Y, y pues es necesario que estemos conectados a la vida verdadera, porque los frutos sí importan. Los frutos, o sea, frutos de la carne o frutos del... Entonces, si estamos conectados a la vida verdadera y fluye esa sustancia de la naturaleza de Dios, pues van a fluir frutos solos de un comportamiento meramente espiritual. De la otra manera, pues sí, llegar hasta el grado de renunciar a Jesús en nuestros corazones, porque dice la Biblia que por la boca se confiesa y es peligroso, ¿eh? Entonces, de ahí la importancia de que fluya la, la naturaleza de Dios en nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. También estaba en un comentario por acá, Sí. ¿verdad? El evangelista Billy Graham, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado de él, él ya murió, pero Billy Graham en sus campañas de evangelismo siempre recordaba, eran 3 puntos, pero ahorita nomás me acordé de 2, pero él decía que hay 3 puntos en la vida del hombre o de la mujer que lo aparta de Dios, y uno de los que me acordé, dice, es el dinero. El dinero nos atrae a que tengamos más o que tengamos lo que no necesitamos, a comprar un mejor carro y trabajamos y nos apartamos de las cosas de Dios, porque el dinero nos está jalando para un lado y el sexo por el otro lado. Entonces, así como el hermano Amado estaba platicando de esta persona, ¿verdad? Eso también es uno de los 3 puntos que Billy Graham siempre que él predicaba y daba su mensaje evangelístico, siempre recordaba que había 3 puntos, ahorita no me acuerdo del otro, pero si buscaban un video por ahí, van a encontrar. Siempre recordaba eso y cuando yo lo escuchaba a Billy Graham, hace muchos años atrás, cuando yo me convertí, yo siempre recordaba eso. Y cuando pasan así situaciones, si me baso en lo que él decía allí, el dinero, el sexo y esta otra situación también, siempre por lo regular eso es lo que causa que una persona sea parte de Dios o caiga en pecado. Y casi, no digo que eso nunca falla, pero sí era uno de los puntos que casualmente, como se puede decir, regularmente, es lo que pasa, así como está hablando el libro. Nuestro corazón se empieza a enfriar de tal manera porque no es como cuando aceptamos al Señor con ese fuego en nuestro corazón,
que queríamos hacer, compartírselo al vecino, a los compadres, a la familia. Y entonces, llega un punto cuando empezamos a caminar en el camino del Señor que se hace monótono, o lo hacemos mismos nosotros monótono, hacemos como una rutina, así como estaba aquí, decía, ah, por ejemplo, dice aquel libro, hablemos del pecado de no ir a la iglesia. Entonces, ¿verdad? Son tantas situaciones que son como unas cargas en ocasiones ya cuando tenemos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio, y a veces yo personalmente lo puedo decir, o sea, a veces se siente como una carga, que tienes que hacerlo, o lo que te dicen lo tienes que hacer, pero en eso también va enfriando el corazón, pero es ya cuestión de la persona, que se empieza a alejar o apartar de la palabra de Dios. Pero lo que más quería mencionar era eso que Billy Graham decía. ¿Qué es lo que nos aparta del camino del Señor? Aquí en inglés le llaman, no sé cómo le dicen allá, Esteban, pero cuando una persona se empieza a alejar, le dicen backsliding, Sí, backsliding, sí, ¿verdad? retroceder, algo así. Que retrocede, ¿verdad? Está la persona retrocediendo. Hombre, si esta persona era tan buena aquí, dirigía los cultos, cantaba en las mañanas y hacía todo esto, y ahora anda, es backsliding. No va avanzando hacia adelante, está avanzando para atrás, se En está la quedando calva. atrás. Ajá. Hermano, Entonces, ¿cómo se llama? entonces llega allí el punto de que ¿cuál razón será? Pues todos Gracias. somos personas diferentes, por esto cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos de agarrarnos de la palabra del Señor, sostener de la mano de nuestro Señor Jesucristo y continuar en este camino que Él nos ha dado. Oh, ya que dije eso, me acordé de una cosa, que un versículo que había apuntado yo en Salmos 34:8. Hay un versículo que siempre me ha gustado porque la primera vez que lo leí, Salmos 34:8 decía en inglés, dice, taste and see that the Lord is good. Entonces, lo busqué en español, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Entonces, me gustó más la palabra en inglés porque dice taste, de probar, ¿verdad? Cuando vamos ahí a comer alguna parte que estos taquitos está muy bueno o que esta carne Recibimos. está, ¿verdad? Está muy bueno, lo probamos. Entonces, si probamos a Dios, ¿verdad? Si probamos a nuestro Señor, a Dios mismo, Se nos fue. gusta, nos gusta y vemos que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Pero si Amén. no lo probamos, if we don't taste it, si no nos gusta, entonces no nos va a llamar la atención. Pero si es algo bueno, Salmos 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová y dichoso el hombre que confía en él. Entonces, me acordé ahorita porque lo había apuntado desde el otro día, pero es lo que quería compartir. Amén. El Gracias, tercer, Efraín. A ver, permíteme. Lo que estás diciendo es the pride of life, love of money, and ya no me acuerdo. Pero está en 1 de Juan, capítulo 2 verso Ajá, 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los ujú, deseos de los ojos y la oh, vanagloria de la vida, no sí, proviene del Padre, sino del mundo. Son la pride of life, love of money, and the lust of the flesh. ok, Esas son las tres cosas que yo creo que lo que está hablando acerca de lo que dijo Billy Graham. ajá, La riqueza, la vanidad y el orgullo. Ajá, el orgullo, la ¿eh? vanidad. la fama, la lana y la dama. Así es. El evangelista Max. Evangelista Max. Muy bien, Frank, gracias. La Ujú. trilogía del diablo. ¿Podría comentar algo, pastores? Sí, por favor. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, perdón, Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este versículo tiene que estar grabado en nuestro corazón todo el tiempo. Recuerdo que he hablado de este tema con varias personas, entre ellos, hablar de esto, el hablar y entender la salvación te abre la puerta al evangelio real, cuando podemos creer que la salvación no depende de nosotros. Cuando nosotros podemos reconocer esto y que es por gracia el que hoy somos salvos. Y recuerdo que anteriormente lo platiqué con el pastor Luis,
Platicábamos porque yo era de las personas que creía que la salvación se perdía porque era un religioso a más no poder. Entonces, me acuerdo que Pastor Luis y yo en su casa pasábamos tiempo, un día en la iglesia, otro día con Pastor Goyo, un día lo hablé con Pastor Rodrigo, recuerdo en el restaurante, porque platicamos también de eso. ¿Y tú qué piensas? No sé si recuerdas, Pastor Rodrigo, pero realmente hoy por hoy tengo esa certeza ahora, ¿a qué voy con esto? A que realmente, ¿qué es lo que tú hoy estás creyendo como pastor y líder? Porque eso es lo que tú vas a influir a la gente que te está escuchando. Condenación, religión, legalismo o vida abundante. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón viene para robar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Y solamente la vida se puede vivir en abundancia cuando no somos esclavos del pecado. Entonces, interesante que nuestros corazones, yo como testimonio digo después, y creo que la persona que me ayudó muchísimo fue Pastor Luis a poder reconocer esto, porque recuerdo que el primer día sí hubo un conflicto interno personal, y recuerdo que estábamos sentados ahí en la cofradía donde está el comedor, y estábamos los dos, y él me decía, no, Pastor Jimmy, la salvación no se pierde, me decía, y yo realmente era como que, o sea, como que mi religión no me lo permitía, porque yo era una persona de tantas buenas obras, de pura religión, de pura legalismo, más bien legalismo, porque la religión pone cargas que no llevas, y yo era una persona que me ponía cargas y le decía a la gente, lleve las cargas, por Dios, era legalismo. Entonces, pero hoy entiendo que su yugo y su carga es ligera. Cuando uno va a Jesucristo, le entrega todas las cargas. ¿A qué voy con todo esto? A que podamos entender que la salvación no trata de nosotros, trata de Él, y podemos descansar en eso. Después, antes de conocer este libro y la parte de lo que estábamos conociendo de Andrew, Pastor Luis y yo llegamos a esta conclusión y dijimos, creo que también estaba el Pastor Amado, que dijimos, entonces la salvación no se pierde, se rechaza, y es lo que estaba hablando Andrew. Y esto salió de lo que estábamos platicando, o sea, si la salvación viene por la confesión y el reconocimiento de la fe en Cristo Jesús, la salvación se rechaza. Aunque lo comenta Andrew, y yo también creo que no es como que miles y millones están haciendo eso, pero en estos momentos el engaño es factor importante. El engaño, cómo llega un engaño y cómo llega el pastor o el líder o el hijo de Dios a caer en un engaño, es eso, cuando no estás en la verdad. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hablando de lo que decía el pastor Horacio, separados de él nada podemos hacer. Entonces, mientras estemos en la verdad, es difícil que podamos ser engañados. Pero cuando podemos vivir solamente una religión, de ir a la iglesia, de hacer todo lo que nos enseñaron que hace un cristiano, pero no estar conociéndolo a él, la vida eterna es que lo conozcan a él. Amado, cristianismo es conocimiento revelador de Cristo. Si todos los días, mientras que estamos en el día a día y estamos solos, nuestra oración es, Señor, quiero conocerte, revélate, revela tu vida a mi mente, y mi mente sea renovada para comprender cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta. Creo que entonces yo ya no me estoy preocupando por no pecar, por no hacer, por no esto, por lo que va a decir la gente. Mi única ocupación es conocerlo a Él y darlo a conocer. ¿A qué vino Jesucristo? A deshacer las obras del diablo. Y cuando estamos enfocados en Cristo, las obras del diablo se van deshaciendo porque nuestra mente está enfocada solamente en Cristo. Y hay que enseñar a la gente eso. No hay que enseñar a la gente, tienes que venir a la iglesia, tienes que ofrendar, tienes que diezmar, tienes que estar en los eventos, tienes. Y realmente la gente está toda presionada haciendo un montón de cosas y pecando en lo interno. Pero cuando tú le enseñas que lo que más importante es conocer al único que le ama incondicionalmente,
todo empieza a cambiar y la gente empieza a ir a la iglesia y la gente empieza a ofrendar y la gente empieza a estar contigo y la gente empieza a apoyarte porque Dios está obrando en ellos. No sé si, espero me explique, todo empezó desde la salvación. Cuando alguien entiende que la salvación no es por todas las obras que la gente haga, sino por lo que Cristo hizo, entonces la motivación es Cristo y todo lo que haga el pastor como la iglesia es Cristo viviendo, actuando como el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Espero me di a entender, ya se terminó el tiempo, discúlpenme casi, pero espero me esté explicando porque es muy importante para la iglesia esto, muy importante, ¿verdad? Gracias, pastores. Gracias. Amén, amén. Es importante lo que acabas de decir, Jimmy, acerca de nuestro enfoque de lo que estamos enseñando, porque tal como sabes o saben lo que ha sucedido en estos días en Puerto Vallarta, en muchos lados aquí cerca, la, las noticias agarran cosas así y lo explotan, porque ellos saben que el temor es lo que vende. El temor, porque somos propensos cuando algo así y queremos ver y queremos saber y queremos, y, ay, híjole, y eso es algo como una emoción que tenemos que, ay, ¿qué pasó? Y, ay, el temor. Las noticias lo usan o los media, ellos lo hacen seguido porque tienen más gente que están viendo sus noticias y eso es dinero para ellos. Y lamentablemente hacemos lo mismo en la iglesia. Cuando estamos enfocados en que, ay, vas a perder la salvación, ay, tienes que hacer así, ay, tienes que hacer así, no dejas de venir a la iglesia, no dejas de hacer esto y no estamos filtrándoles temor en lugar de amor, porque sabemos que el temor es algo que nos motiva, hasta un pastor puede ser motivado por el temor, pero hemos visto en el curso de la gracia que eso es una motivación falsa, no es correcta. La motivación correcta es la motivación del amor. Y, y tenemos que, como digo Jimmy ahorita, tenemos que tener cuidado con nuestro enfoque de lo que estamos enseñando porque estamos infiltrando temor o amor en la congregación. Y si nosotros estamos haciendo eso, la congregación, ¿cómo se queda? ¿Cómo van a administrar ellos? Van a administrar en la manera que han recibido. Y si la mayoría estamos infiltrando temor, la iglesia va a ser temerosa y van a estar viviendo y compartiendo temor. Y pues sabemos que hasta nosotros teníamos que ir a Puerto Vallarta el domingo para ver unos amigos el lunes que iban a llegar en un crucero, pero no llegó el barco. Entonces lo canceló, el barco se canceló. Entonces no fuimos. Y unos amigos de nuestros amigos me mandó un correo electrónico, dijo, oye, ¿cómo están todos? Porque espero que están bien, porque nos dijeron que de lo que sucedió en Puerto Vallarta y que ustedes están atrapados ahí. O sea, el mismo mensaje de uno puede ser torcido. Entonces, por ejemplo, si hablamos de temor a la iglesia va a torcerlo para la emoción que sienten de temor. ¿Sí me explico? Entonces es mejor enfocarnos en la gracia de Dios, en el amor de Dios, sabiendo que es importante no estar engañados, porque eso es un punto importante también, de no dejarnos ser engañados. Pero si nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, va a ser más difícil ser engañado, porque lo hemos visto. El engaño, pues no sabemos cuando estamos siendo engañados, porque ya en sí ya no sería engaño, pero necesitamos saber lo que es la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que estar predicando, enseñando o compartiendo con el extranjero o una gente que no van a la iglesia? Tenemos que estar compartiendo la verdad.
la pura verdad con gracia. Y necesitamos enfocarnos, tener cuidado en el enfoque en lo que estamos nosotros compartiendo. Ya, hasta ahí. ¿Puedo agregar algo nada más? Este, el análisis es de cómo el pecado puede producir, cómo puede conducir al infierno. Entonces, ahorita escuchando todo lo que estamos aportando, e incluso lo que acaba de mencionar Jimmy, veo que la falta de permanencia o sea, no el pecado en sí, sino la falta de permanencia en el Señor es lo que nos conduce al infierno por la separación. No es que vamos a ser santos y dejar de pecar. Pues obviamente pecamos de vez en cuando, pero si no permanecemos en la verdad, si no permanecemos en Dios, si no permanecemos en su luz, poco a poco la separación que produce el pecado es lo que nos va a alejar y nos va a hacer sentir en un lugar del infierno, alejados de Dios. Pero la falta de permanencia es la que nos conduce al infierno. La falta de permanencia nos hace propensos al ser engañados. Y ese engaño es donde nos lleva al pecado, pero el pecado no nos lleva al infierno, el rechazo del Señor. Conociendo a Dios o no conociendo a Dios, el rechazo el rechazo de lo que hizo Jesús por nosotros, eso es lo que nos lleva al infierno. Muy bien. En Primera de Juan, capítulo 4, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo creo que el propósito del escritor es que entendamos, yo sé que sí lo entendemos, que hay casos así en las iglesias. Hay casos en las iglesias donde sí, hay gente que se desvía, hay gente que deja de asistir, y el no asistir, porque es un mandamiento que se nos da, tenemos que asistir, va endureciendo nuestro corazón, nos hace insensibles porque ya no compartimos lazos con los demás hermanos, ¿verdad? Y creo que sí existe, como lo que está pasando, como el tema que yo les comenté de este matrimonio, y que está en mí, ayudarles, sí, ayudarles a que sus vidas sean restauradas, y que realmente caminen como deben de caminar. ¿Por qué? Porque en el caminar se desviaron. Yo no sé si él o ella, pero se desviaron y vemos cómo están cosechando lo que sembraron. Porque ahorita la hermana es aventarle, incluso ya lo mandaba al infierno con tanta palabrería, ¿sí? Y ayer cuando estábamos aquí, yo le dije que él ya fue perdonado, nada más que perdió su identidad, o a lo mejor nunca lo ha sabido cuál es su identidad. Sí, pero yo creo que el punto aquí es que el escritor nos está diciendo que sí suceden en algunas iglesias o en algunos cristianos que pueden endurecer su corazón, aunque no lo digan con su boca, te rechazo Jesucristo, pero con sus acciones lo están haciendo, ¿verdad? Hasta que Así llega es. el punto que pierden totalmente todo eso. Entonces yo pienso que el enfoque del escritor es cierto, como dicen Jimmy y dicen todos ustedes, hablar siempre con el amor, ¿sí? Pero también hay que hablar con las consecuencias. Hay consecuencias. Y ahí decir las consecuencias es verdad y es con amor también, ¿sí? Pero sí, siempre enfocado en el amor, como dice Jimmy, o sea, por la gracia somos salvos, sí, pero hay consecuencias ¿verdad? Entonces, me da gusto el escritor que habla tan palpablemente algo que está sucediendo hoy en la actualidad, porque muchos están cayendo en adulterio, muchos cristianos están cayendo en la pornografía, muchos cristianos están cayendo en las mentiras que tanto se está divagando, como llegó el mensaje de Esteban, ¿no? Y supe ya, o sea, sí es cierto, o sea, muchas de las veces todo eso trae confusión, pero son tiempos Así bíblicos, es, estamos viviendo, son tiempos bíblicos, ¿verdad? Y tenemos que efectivamente. verlo como tal.
Son tiempos bíblicos y muchos están cayendo. ¿Por qué? Porque realmente no están enfocados en lo que acabamos de decir todos, en Cristo Jesús. Nuestra meta es Jesús, nuestra mirada en Jesús. Y mientras corramos en la mirada de Jesús, nada nos va a estar dejando de ver otras cosas, ¿sí? Por eso a mí me gusta mucho Libertad en Cristo, ¿verdad? Cuando vamos caminando, dice, del estadio, hay voces que le gritan cosas y lo quieren distraer. Entonces, es el momento más hoy, ahorita, de que realmente aprendamos y hacerle ver a la iglesia que no nos desenfoquemos, sí, que no nos desenfoquemos de la meta, que es Jesucristo. Y Él siempre nos está acompañando de que iniciamos la carrera y ahorita a la mitad, si es que vamos a la mitad, y Él nos va a llevar hasta el final. Amén. Así es. Amén. ¿Puedo? Sí. Ok. Dice Andrew, en el recuadro que leyó el pastor Jimmy, dice 3 puntos nada más, voy a leer, ¿eh? El primero dice, estamos redimidos eternamente, ¿verdad? Y sí, efectivamente estamos redimidos eternamente. El segundo punto dice, estamos seguros mientras queramos tener esta seguridad. Y luego tiene una coma. Y luego dice el siguiente, pero no podemos dormirnos espiritualmente. Y es lo que está sucediendo en este siglo, que la iglesia, efectivamente, como dice el pastor Amado, se está durmiendo porque se están conformando con lo que está aconteciendo en este siglo. Se están conformando y transformando su mente, introduciendo el mundo o las cosas del mundo dentro de la iglesia. Y lo que muchas veces pasa en nosotros, que les endulzamos únicamente el oído a los hermanos, a la iglesia. Pero efectivamente, como dice el pastor Amado, no les hablamos de las consecuencias del pecado. Necesitamos confrontar el pecado por las consecuencias que dice Andrew, que estamos redimidos eternamente, efectivamente. Pero estamos seguros mientras queramos tener esta seguridad. Y efectivamente, ahorita la iglesia, muchos están dormidos espiritualmente. ¿Por qué? Porque han introducido efectivamente la pornografía, han introducido el adulterio, han introducido la fornicación. Y muchas veces nosotros como pastores sabemos y nos damos cuenta de la atrocidad que se está queriendo meter aún hasta los altares y nos quedamos únicamente callados por tal de que la gente no se lastime y no se vaya de las iglesias. Por eso dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos la obligación, efectivamente, como les repito, de confrontar el pecado. Nosotros no podemos sobar la espalda a aquel que quiere introducir el mundo dentro a la iglesia, porque hay mucha adopción del mundo, aún en muchos siervos, que por el amor al dinero también se han perdido de la fe, como dice en 2 de Timoteo. Por el amor del dinero se han perdido de la fe, o nos hemos perdido de la fe, y efectivamente son consecuencias de este siglo, y estamos viendo que son ya los últimos tiempos. Los tiempos de gracia, creo yo, en mi sentir, que ya se están terminando. Vamos a entrar, creo, a otra etapa. Y pienso que son a una etapa de dolores de parto por todo lo que estamos viviendo en este mundo perverso. Necesitamos acelerar el conocimiento, como dice el pastor Jimmy. Necesitamos enfocar nuestra mente no a la religión, sino descansar en nuestro Señor Jesucristo y aprender más de Él, como dice su palabra, que es manso y humilde de corazón. Entonces necesitamos, sí, desechar las fábulas engañosas de este mundo y no permitir que la iglesia adopte las corrientes del mundo para que no sean transformados y engañados.
a las corrientes de este siglo. En mi opinión, gracias por escucharme. Gracias. Tenemos un par de minutos que nos quedan. ¿Alguien más quiere decir algo? Quiero decir que algo que dijo Pastor Frank, que es un deleite, leyó un salmo, y es un deleite entender nuestra vida en el Señor. Y allá en el monte, cuando Jesús hizo una confrontación con el diablo, le presentaban las palabras, pero en la naturaleza del diablo. Y Jesús se mantuvo en la palabra, pero en la naturaleza de Dios. La naturaleza del diablo es, hoy, ahora, sal de este apuro y mira, te es más deleitoso. Y estaba pensando en esto ahorita de que en la naturaleza del diablo la palabra puede estar corrompida y corrompiendo a la iglesia y haciendo un semillero de cizaña. Y punto. Punto. Punto de aparte. Muy bien. ¿Uno más? Pues vamos a terminar entonces. La siguiente semana seguimos con donde dice los requisitos para perderse el cielo. Entonces, hay requisitos y la palabra de Dios explica claramente cómo podemos rechazar al Señor, o cómo se puede rechazar. Amén. Hermanos, entonces, el punto, nuestro enfoque tiene que ser lo que realmente quién es Dios. Dios es amor. Y no estamos hablando de nunca decir nada acerca de las consecuencias. No. Estamos hablando de lo que estamos enfocados a compartir con la gente para que podemos presentar a un Dios verdadero, un Dios de la manera correcta de lo que dice la palabra de Dios. Y porque yo creo que hay muchos que hemos enfocado demasiado en las consecuencias y estamos causando temor en los hermanos. Y eso nos trae religión, eso nos lleva a la religión, de enfocarnos en no pecar y no hacer esto y no hacer esto. Eso es religión. Si enfocamos en Cristo, mantener nuestra vista en Cristo, enseñamos eso, que mantener nuestro enfoque en Cristo, va a ser más difícil caer en pecado. Entonces, todo tiene que ver con nuestro enfoque de lo que estamos enseñando para que podamos enseñar lo que es la verdad. Amén. Entonces, Luisito Vázquez, ¿puedes orar para terminar, por favor? Sí, Gracias. Padre, te damos gracias, Padre, esta mañana. Gracias por este momento que tú has preparado, Padre, para poder venir, Padre, todos reunidos a aprender de ti, Padre, a convivir como hermanos, a buscarte cada día más. Gracias por las bendiciones que das a nuestras vidas. Amén. Gracias porque pones en nuestras vidas, Padre, el anhelo, las ganas, Padre, el deseo de seguirte buscando, de seguir aprendiendo de ti. Sí, Gracias Señor. porque tú te revelas a nuestras vidas, Padre, y nos ayudas a crecer más y más, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, Padre, de poder predicar tu evangelio a otros, Padre. Que así como tú nos has bendecido a nosotros, Padre, nosotros somos de bendición para otros, para tu gloria y para tu honra, Padre. Gracias por cada una de las personas que se dieron el tiempo de venir, Padre, para aprender de ti, Padre, para compartir entre hermanos. Y gracias por este tiempo, por este momento, Padre. Sí, Señor. Te pido que nos pueda ir bien a todos en el trabajo, Padre. En tu santo y poderoso nombre, Jesús. Amén.